Muy buenos días, Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones para todos y para mí es una alegría grandemente podernos comunicar a través de estos medios, a través de YouTube, a través de sus celulares, el computador o el televisor o por donde quiera que usted se esté edificando a través de la palabra de Dios, a través de estos estudios. Estamos estudiando, conociendo mi salvación a través de este devocional con este libro. Bueno que sería que lo tuvieran en sus manos para ir aprendiendo acerca del camino de Dios y conocer mi salvación. Para hoy tenemos una enseñanza que es la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en la persona que comienza el camino del Señor o que comienza a cambiar su vida para Dios. Y es la palabra de Dios que nos va a ayudar en esa carrera o en esas metas. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimas cosas. Es la palabra de Dios que tiene vida en sí mismo. Y para hoy vamos a estudiar esa parte de la palabra de Dios. Es muy mínimo quizás de lo que vamos a estudiar hoy acerca de la palabra de Dios, pero nos va a edificar, nos va a llenar y nos va a dar mucho conocimiento a nosotros. Y vamos a orar para que el Señor nos revele sus escrituras. Amado Dios y Padre Celestial, tú que estás en el reino de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos presentamos delante de ti, Padre, para honrarte, para glorificarte, para darte gloria, honra, alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos, Señor. Y darle gracias por un día más de vida que tú nos das y la oportunidad de poder vivir y conocer, Dios mío, Padre bendito. Mientras que estemos en la tierra, Dios mío, es una carrera, una diligencia en buscarte, en conocerte que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, Dios mío, por preparar este momento y para enseñarnos las Sagradas Escrituras. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente delante de ti, prestamos oído a su palabra, Señor, el día de hoy, para que tú nos enseñes y nos edifique en su voluntad, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aquí está mi corazón preparado para el día de hoy. Amén y amén. El no escuchar la palabra de Dios es pecado. Y ese fue el primer pecado en la humanidad a través de Adán. Dios le había dicho a Adán, no comáis del árbol del bien y del mal, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en medio del huerto, y el huerto estaba en el Edén. El huerto quiere decir jardín. Y estaba Adán allá y Dios quiso que le siguiera a Dios por su voluntad, por su libre decisión de Adán. Por eso colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto, para que decidiera Adán a quién seguir. Seguir bajo sus propios instintos o seguirle a Dios. Hay algo maravilloso en nuestro libre albedrío, es que Dios no nos obliga a hacer algo para Él. Pero cuando comenzamos a hacer algo para Él, es vida, gozo y paz para nosotros. Es lo que nosotros necesitamos de Dios todo el tiempo. ¿Por qué necesitamos todo el tiempo de Dios? Porque Él es la vida, Él es el poder, Él es todo para nosotros. Él es el gozo, la alegría para nosotros. Pero esa gozo y alegría está en nuestra decisión seguirle. Y la palabra de Dios, el no escuchar la palabra de Dios es pecado. Nosotros prestamos más atención a otras voces que a Dios. Y eso le pasó a Adán. Le prestó atención más a la voz de Satanás, que estaba disfrazado en serpiente, o estaba a través de la serpiente hablando a Adán y a Eva para que cayeran en pecado. Y obedecieron más la voz extraña que la voz de Dios. Y en este tiempo no estamos ajenos al tiempo de Adán y Eva. Le prestamos más oído y le creemos más a los hombres que a Dios. En el mundo hay mucha cantidad de libros acerca de la existencia o del existencialismo del ser humano, de la existencia del ser humano. Y hay muchos libros filosóficos hablando acerca del poder de la mente, de la filosofía o de muchas cosas que Dios nunca los mandó a que hablasen, y menos a nosotros que les escucháramos.
Dios quiere en todo tiempo que le prestamos oído a Dios. Los dichos de las demás personas y libros de las demás personas que han escrito no tienen respaldo ni históricamente, ni la antropología, ni la ciencia dan aval de algo científico verdadero que ellos escribieron. Son hipótesis. Las teorías, la palabra teoría es algo que no es 100% comprobado, es simplemente un parecer de la persona que escribió conforme a su parecer o lo que él entiende o comprende de las cosas de la vida. Y la palabra de Dios, ella sí tiene vida en sí mismo y da testimonio la historia, la antropología, la ciencia, da testimonio de ella. Lo mismo en antropología, han descubierto hallazgos que están escritos en la Biblia y las descubrieron ellos. Descubrieron en el océano del Mar Rojo los carruajes del ejército de Faraón cuando estaban persiguiendo al pueblo de Israel cuando iba atravesando el Mar Rojo hacia el desierto huyendo de la tierra de Egipto. Pasaron en seco, Dios dividió las aguas, pasaron en seco y todo el ejército de Faraón pasó detrás de ellos. Y cuando apenas pasó el último israelita o el último hebreo al desierto, se juntaron las aguas y murieron todos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y decidimos seguirle a Dios, todo aquello que nos atormentaba o todo aquello que nos esclavizaba hacia el pecado fue destruido, no en el Mar Rojo, sino en la cruz del Calvario. Usted que han venido haciendo ese estudio, ya supieron cómo es que Dios nos limpió de pecado y cómo es la comunión con Él. Estuvimos hablando en las lecciones anteriores acerca de la oración y la comunión con Dios, la relación que debemos tener con Él. Ahora, hoy que vamos a conocer la palabra de Dios, tenemos que prestarle oído a Él, a los dichos profundos y sabiduría perfecta. ¿Quién nos enseña o quién nos dio a conocer Dios a nosotros? Dios nos dio a conocer a nosotros su palabra, su voluntad a través de su Hijo. A través del Señor Jesucristo nos dio a conocer su santísima voluntad. ¿Para qué? Para que conociéramos a Dios. La palabra de Dios es para que le conozcamos a Dios y cómo acercarnos a Él. Para conocerle a Él y cómo acercarnos a Él. Cuando Dios habla acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, habla de la siguiente manera. Y dice en Isaías capítulo 11 versículo 2. Y esta palabra, algo misterioso, que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, el sacerdote le dio el libro de Isaías. No fue coincidencia, fue algo que ya estaba escrito. Y se le dio el libro del profeta Isaías para que leyera el Señor Jesucristo. Y cuando él abre el libro, fija sus ojos en este capítulo 11, versículo 2. Y dice así la palabra, y la vamos a leer con la reverencia tan grande, porque es palabra de Dios, y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de tus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice en el primer versículo, dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. En él está el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios está en él. Primero. Segundo, que el Espíritu de sabiduría estaba sobre él. En él está toda la sabiduría. En él está la voluntad de Dios
y en él está también la sabiduría de Dios y el espíritu de inteligencia. En él está la inteligencia, la cordura, está en él. El espíritu de consejo. ¿Quién nos da el mejor consejo sino aquel que nos formó del polvo de la tierra, nos dio la vida y también dio la vida por salvarnos, por rescatarnos? Es el que tiene el poder, y el que conoce la vida y también conoce la muerte tiene el poder para podernos aconsejar cómo vivir en esta tierra. Él tiene todo ese poder. El espíritu de consejo y de poder, autoridad. En Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el reino de los cielos. Toda potestad me es dada. El poder de Dios está sobre él. El espíritu de conocimiento. Queremos conocer todas las cosas. En él está el conocimiento. Y también está el temor de Jehová. Está el temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? ¿Estar asustado con Dios? No. Es aquella reverencia que tenemos que tener con el Ser Supremo, Altísimo y Soberano y Todopoderoso, nuestro Dios, Creador de todas las cosas. Y también está, y dice, y hará entender diligentemente el temor a Jehová. Y hará entender diligentemente el temor a Dios. Él nos va a enseñar cómo y de qué manera acercarnos a Dios con esa reverencia y de qué manera acercarnos. Y eso es lo que vamos a tratar acerca de la palabra de Dios. Pero para esto es necesario que no prestemos oídos a filosofías y huecas sutilezas que vienen con palabras persuasivas para engañarnos y para que de esta manera no alcancemos a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Quién es la vida? Jesucristo es la vida. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención a Él. Él es la verdad y Él es la vida. Y por medio de Él llegamos al Padre. No es por otro medio. Miren lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La sabiduría está en el Señor Jesucristo porque fue enviado. Fue enviado para que Dios se diera a conocer a través de su Hijo, o que el Hijo nos diera a conocer acerca del Padre. La palabra de Dios es la única que el mismo Dios la envió y da testimonio de ella. Hasta la misma historia y la antropología, la ciencia, dan veracidad que es real, que es de Dios, que se ha cumplido tal como se ha escrito. Ningún otro libro, ninguno, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie, filósofo, ha podido escribir qué va a pasar con su vida y qué va a suceder más adelante. Ninguno. Ninguno murió y resucitó al tercer día. Y ninguno dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene a Dios o al Padre si no es por mí. Ninguno se atrevió a decir esas palabras. Por eso es muy necesario prestarle atención al Señor Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 3, y en ese capítulo 3 se repite muchas veces diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres en el desierto, que me provocaron a ira. Tenemos que prestarle atención a Dios. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a Dios? Porque es lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y apartados de Él, nada somos. Sin esperanza, sin nada, si no estamos prestando atención. Aún dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15: yo soy la vid, y apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Él es el Señor de nuestras vidas. Antes que se sucedieran las cosas, Dios las testificó que se sucederían y se cumplieron. Las que están por cumplir también están escritas. Nadie ha escrito o testificado el cumplimiento
que lo que han escrito en su palabra, en las palabras de ellos. Algunos se han atrevido a dar profecías. De 100 profecías que quizás hayan dado, 20 o 5 o una o nada se han cumplido. Pero ninguna se han cumplido al 100%. La única que se ha cumplido al 100% es lo que Dios ha establecido en su palabra. El que tiene oídos, oiga, dice en la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos está hablando y diciendo acerca de cuánto es el compromiso que nosotros debemos tener acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia de todo argumento. ¿Cuál argumento? Ese argumento que nos enseña la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el amor por el conocimiento. Eso es lo que hacían los griegos. Ellos son los grandes pensadores de la tierra, son los griegos. Y todos tenían un pensamiento acerca de la vida. Y cuando cada uno se reunía en un lugar de reunión y cada uno exponía lo que creía acerca de la existencia y cada uno tenía un concepto. Aún, casi todas las palabras vienen de raíz de los griegos. El significado de las palabras las encontramos en la raíz de los griegos. Y todo el mundo, cada uno es filósofo en su misma manera de pensar. Cada uno se fía en su misma pensamiento y se guía conforme a su pensamiento. Aún Dios dice, en eso, despojados de toda clase de filosofía, aún la que tú mismos piensas. El ateísmo es una de las religiones más fuertes que está causando impacto en la tierra. ¿Cuál es el fin del ateísmo? Apartarte de todo lo que es Dios y hacerte que tú nunca creas en Dios, sino que creas en ti mismo. Y eso es lo que Dios no quiere, que creas en tu propia filosofía, sino que no creas en tu propio conocimiento, sino que creas en el conocimiento de Dios, porque tiene vida en sí mismo, la palabra de Dios. Vamos en Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 5 de Corintios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Todo está en su Hijo. Él no habló otra palabra cuando comenzó su ministerio, sino diciendo lo que ya estaba escrito. Y les dijo, cuando terminó de leer Isaías, la parte que acabamos de leer, y enrolló el libro, y él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy en medio de vosotros. Y quisieron apedrear al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la religión no compasa con Dios. El espíritu religioso no compasa con Dios. La religión es lo que el hombre piensa acerca de Dios o acerca de la existencia. Esa es una religión. Ese es el poder religioso. Pero el conocimiento de Dios y vivir con Dios no es religión, por cuanto Dios no es algo que nos imaginamos, algo que pensamos que de pronto quizás existe. No, es algo real. Por lo tanto, no es religión. Porque si fuera religión, sería de nuestro pensamiento Dios. Pero no, es Dios que se está revelando a nosotros a través de la palabra y dándose a conocer. Por eso no es religión. Es una forma de convivencia. Cómo Dios nos llama a vivir en su voluntad con Él. Y lo primero para poder vivir con Él es en estar de acuerdo con Él. Dice la palabra de Dios que podrán ir dos juntos sin estar de acuerdo. Si tú quieres ver la gloria de Dios, quieres ver las bendiciones de Dios, debemos andar juntamente con Él, estar de acuerdo con Él. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Acerca de prestar oído a las cosas
de los hombres. Y mira lo que Dios nos advierte también en Juan capítulo 5, versículo 24. Es muy importante prestarle atención a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es demasiado importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguno, los que han escrito sus libros, se han atrevido a decir esto. Vuelvo y repito, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si hay la importancia de escucharle, prestarle atención al dueño de la vida, pues si es el dueño de la vida y Él es la vida, sus palabras son vida. Y si le prestamos atención a Él, comenzamos a tener vida. Si le prestamos atención a otros libros, esos otros libros no tienen vida, pues andan muertos en sus pensamientos. Y así serán todos aquellos que le siguen. Es importante prestar atención a las cosas de Dios. Y mira, ¿por qué lo dijo el Señor Jesucristo esas palabras? Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Ninguno en la tierra, ninguno ha dicho que nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno se atrevió a decir, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie se atrevió a decir que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es únicamente por el Señor Jesucristo. Es por Él. Por eso la importancia. En Juan capítulo 1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios se hizo carne y habló a través de nosotros. Ella misma vino personalmente a hablarnos acerca de Dios. En Él están las condiciones cómo acercarnos a Dios, cómo vivir la vida, cómo estar delante de Dios. Es una bendición prestar oído a la palabra de Dios. La Biblia también dice que tiene el poder para transformar, porque con la palabra Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Tiene tanto poder porque para haber creado de la nada todo lo que existe, se necesita demasiado poder. Y como ahora somos hechos conforme a esa palabra, o sea que somos hijos de Dios conforme al poder de Dios mediante su palabra. Somos hechos hijos de Dios por medio de la palabra, por medio de aquella que se hizo carne y habitó entre nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Somos hechos con poder y con autoridad, ser hechos hijos de Dios. Hay un poder de entre nosotros que es la palabra de Dios, porque es poderosa para transformar. Dice la palabra en segunda de Tito, capítulo 3, 16. Tres 16 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil. Desde niños nosotros escuchamos que la Biblia es palabra de Dios y que tiene un poder para transformar nuestras vidas. Pero solamente cuando comencemos a leerla y a estudiarla y a meditarla en ella, nos vamos a dar de cuenta. Cuando sabemos que un medicamento comienza a hacer efecto en nosotros, solo cuando nos lo tomamos.
si no tomamos el medicamento, no vamos a saber el resultado que va a pasar en nosotros. No vamos a saberlo, sino hasta que lo vamos a tomar. Entonces, cuando comencemos a estudiar la palabra de Dios, nos vamos a dar de cuenta cuánto necesitábamos de ella y cuán hermosos son sus caminos, cuán hermosos son sus consejos, cuán hermosa está tu sabiduría. Cuando tú leas los salmos vas a entender a David cuando él dice cuán deliciosa es tu palabra, es como miel a mi paladar. Él entendió el secreto de la palabra de Dios. Aquí hay un testimonio acerca de una persona. Había un pastor que estaba predicando en un parque. Cuando terminó de predicar, se acercó una persona y le dijo, ¿tú te acuerdas de mí? El pastor dijo, no, no me acuerdo. Mira, yo soy aquel joven que estaba en la cárcel y que usted me regaló una Biblia, ¿te acuerdas? Y el pastor, haciendo memoria, se acordó. Y me dijo, usted, pastor, que leyera las Sagradas Escrituras. Y yo, con acción de burla, le dije, ¿para qué me hace una Biblia si yo la utilizo para fumarme mis cigarrillos de marihuana o mis cannabis? Y le dijo el pastor a ese joven, cuando le entregó la Biblia, le dijo, vamos a hacer un trato de aquí en adelante. Tú te puedes coger la Biblia, arrancarle las hojas y fumarse su cigarrillo que siempre preparas para fumárselo. Pero una condición te voy a colocar, que no te vas a fumar ese pedazo de hoja de la Biblia sin antes haberla leído y meditado en ella. Cuando hayas leído y hayas meditado, pensado en ella, ahora sí te lo puedes fumar. Y él dijo, yo comencé a leer el Nuevo Testamento. Dijo, me fumé todo el libro de Marcos, todo el libro de Lucas, todo el libro de Mateo y todo el libro de Juan. Pero cuando él llegó a Juan, se pudo dar cuenta quién era él. Dijo, no me pude seguir fumando la Biblia. Seguí leyendo la Biblia, seguí leyendo Juan, seguí leyendo todo y ahora soy un predicador de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo transformó, le cambió su pensamiento. Mira el secreto de Dios acerca de la palabra de Dios que Dios le dio a Josué. Y es el secreto de todo ser humano que quiere conocer acerca de Dios y quiere seguirle, conociendo a Él y hacerle fiel a Él. Vamos a ver en Josué capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1 de Josué, versículo 8. Josué continuaba después de Moisés, porque Moisés había muerto en el desierto. Josué había visto los milagros y las señales de Dios. Josué había creído en Dios por las señales y milagros. Pero no es bueno seguir a Dios solamente por los milagros y las señales. Y eso es lo que le quiso dar a entender a Josué. Le dijo Dios a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 8. Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, Dios va a estar contigo para donde quiera que vayas. Y cuando tú pones en práctica lo que estás leyendo, dice que todo te saldrá bien. Primero, vas a cambiar tu pensamiento, tu manera de pensar. Segundo, vas a quitar de ti toda amargura de espíritu. Tercero, los problemas y dificultades que se le presentan en la Biblia, dijo el Señor Jesucristo. Vosotros estáis en el mundo y vas a encontrar aflicciones en el mundo.
Pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Y como Él ha vencido al mundo y Él está con nosotros, Él nos va a ayudar a través de las Sagradas Escrituras cómo poder vencer las dificultades, las necesidades y problemas que se nos afrentan en el mundo. No vamos a estar solos. Los problemas y las dificultades Dios no las va a quitar. ¿Por qué no las quita? Porque esas nos ayudan a nuestra formación. Porque cuando viene un problema y nosotros creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple y vemos la solución del problema, nuestra fe va creciendo. Nuestra paciencia va creciendo. ¿Por qué nuestra paciencia va creciendo? Porque somos impacientes, porque no creemos en Dios y no creemos en nosotros mismos. Y por eso nos acarreamos muchos problemas. Pero la paciencia crece cuando comenzamos a creer en Dios y dejamos de creer en nosotros mismos. Eso es lo que se llama crecer en paciencia. Y vemos la solución de Dios. Cuando hemos pasado o hemos sobrepasado la paciencia, dice en Hebreos 10, versículo 23, alcanzaremos las promesas. En la Biblia están llenas de promesas. Todas las promesas de Dios están escritas en la Biblia. Pero para que te vaya bien, dice que meditarás en este libro de día y de noche. Para que todo te salga bien. Absolutamente todo. Mira lo que dice en el versículo 7 de Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta palabra? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá a ser añadido. Todo lo demás vendrá a ser añadido. Tus dificultades, tu ansiedad, tus sueños, tus metas vendrán a ser añadidos cuando yo comienzo a meditar en la palabra de Dios. Porque una cosa son los pensamientos de Dios y otras cosas son los pensamientos del mundo. Los pensamientos de Dios son grandes, más altos que los cielos. Los del mundo buscan tu destrucción. El mundo, por la sed del poder, cada vez es más las muertes y cada vez más las naciones se están preparando para una guerra. Cada vez más aumentan el poder de armas. Cada vez más aumenta el poder estratégico de pelea, de guerra. Cada vez más el hombre se está preparando para su propia destrucción. El mundo no te ofrece nada, te ofrece muerte. Dios te ofrece vida y vida en abundancia. La palabra es palabra de Dios, porque toda la escritura, segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Dios es su autor. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención a Él. Le invito a que sigan instruyéndose en las Sagradas Escrituras. Le invito a que se instruya y aprenda acerca de lo que Dios te va a enseñar. Y no solamente te va a servir para ti. Esos consejos te van a servir primeramente para los de su casa, para los de su trabajo. Muchos atribulados correrán a ti por causa de la palabra de Dios que ha colocado en ti. Palabras de consejo y van a recibir vida, gozo en ellos por el consejo que Dios va a estar dando en tu corazón para ellos. Inclina tu rostro y vamos a orar para que en esta carrera del estudio de la palabra de Dios nos prepare nuestro corazón y nuestra mente para prestarle atención y que esa palabra sea guardada. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia que se acercó a nosotros, Señor, a pesar que nosotros éramos pecadores, y comenzó a enseñarnos cómo vivir agradablemente delante de Dios. Y comenzando a vivir agradablemente delante de Dios, nos ha venido a ser para nosotros un beneficio también para nuestros patrones de donde trabajamos. Porque comenzamos a ser honrados para Dios. Comenzamos a hacer las cosas justas y honestas. Cuando trabajamos justo y honestos para alguien, nuestro patrón comienza
es ser beneficiado por el testimonio y el consejo de Dios ya colocado en nosotros. Gracias, Señor Altísimo, Santo y Altísimo Dios, por enseñarnos. Y aquí está mi corazón preparado, mi corazón, mi mente, para recibir tu palabra, el consejo tuyo. Gracias, Señor, porque ahí en tu palabra voy a encontrar cómo acercarme a ti. Voy a encontrar cómo adorarte a ti. Y voy a encontrar cómo vivir mi vida agradable y perfecta delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra para aprender de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén y amén.